La primera, si ustedes recuerdan, en este espacio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo que mostró, lo que se encontró, es que en los contratos que se hicieron de concesión de ferrocarriles con los privados, había una cláusula que especificaba que en el caso de pasajeros, si no los desarrollaba el privado, los podía desarrollar el Estado. Podrían ser empresas públicas. Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para transporte de pasajeros. Es decir, es lo mismo que ya venía en los contratos, solo que ahora queda claro en la Constitución. Y eso va a permitir, pues, tener la posibilidad de utilizar esas vías para transporte de pasajeros. O como se hizo en Tren Maya, hacer nuevas vías para un nuevo tren. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se pueda operar el tren de pasajeros. Esa es la primera en pocas palabras. En el caso de la energética, ¿cómo queda? Como bien lo explicó Luz Helena, después de la expropiación petrolera en el 38 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, operan exclusivamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad y en su momento Luz y Fuerza del Centro. En el año 1992 se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada. Se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada en una forma en donde en realidad no se respetaba lo que decía la Constitución, pero a través de una ley secundaria encuentran una manera de participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera a CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene, de hecho en 1999, Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, en las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan, Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las Adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado, y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2003 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir. En un mercado eléctrico, pues se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir
es que cuando se genera la electricidad hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces ahí, si recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. ¿Esto qué es lo que hizo? Además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan que era una simulación del mercado eléctrico, donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí y decían somos una sociedad y pasan electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que SENACE, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir, no, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país, y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE mantendrá su participación del 54%, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es pues parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña, y una esencia muy importante de lo que representa la cuarta transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería pues era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México. Entonces, esto es lo que se está presentando el día de hoy. Entonces, ahora sí tomamos sus preguntas.